La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el reajuste al salario mínimo y que supone llegar a los 500.000 pesos para julio de 2024, un aumento gradual. Ahora la iniciativa pasa al Senado y para profundizar en este tema nos acompaña ya vía telemática Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Jorge, primero quisiera preguntarle por sus primeras apreciaciones. Hay que recordar que desde varios gremios de las pymes y de las MIPYMES fueron bien críticos cuando se alcanzó en un primer momento un primer protocolo de acuerdo con algunos gremios de las pymes en los que no estaban incluidos, por ejemplo, ustedes. Luego pasó todo lo que ocurrió, lo que vimos durante la semana en la tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados y finalmente este proyecto se aprueba en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y pasa al Senado con algunas modificaciones. ¿Cuáles son sus primeras apreciaciones de esta iniciativa que ahora cuenta con algunas modificaciones y también con instrucciones de indicaciones que deberían ingresar al Senado? A ver, yo creo que lo importante es que ya se fue dando una conversación un poquito más abierta. Nosotros la primera crítica que hicimos en su momento fue que esto fue un acuerdo en que se tomó fundamentalmente entre la CUT y el gobierno y no se incluyeron a los que al final del día iban a terminar pagando, que eran los principales gremios de empresas medianas y pequeñas del país. Entonces, esa fue nuestra principal crítica al inicio. Y posteriormente la discusión se centró en cómo esta anticipación de algo que se había anunciado que iba a hacer para finales del gobierno del presidente Boric se hizo prácticamente 2 años antes, que en un contexto donde las empresas medianas y pequeñas hoy día están pasándola muy mal, donde ya se viene, ¿no es cierto?, una modificación del régimen laboral de 40 horas, donde además se implementó el IVA a los servicios, donde además se viene la condición adicional del 6%. Entonces lo que nosotros decíamos es, ok, dado que este incremento le va a seguir pegando a las pymes, tenemos que pensar en medidas paliativas para poder hacer que esto no termine siendo peor el remedio que la enfermedad. Y eso fue el espíritu de las discusiones y lo que finalmente se ha ido avanzando en ver medidas razonables que puedan mejorar o que puedan por lo menos paliar el efecto que puede tener esto en la situación financiera de miles de empresas, pero además en el resto, en temas tan importantes como lo es el empleo formal. Entonces, por ahí ha sido la gran discusión que hemos tenido y que hemos seguido empujando y que en este minuto en el Parlamento hemos seguido dándole información a quienes nos la soliciten de cuáles creemos nosotros que tienen que ser aspectos relevantes de esta ley. Ahora, ¿cómo califican ustedes el avance de este proyecto, los acuerdos que se alcanzaron ya en las últimas horas prácticamente previas a la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados? Fueron bien críticos en un comienzo, sin embargo después se empezaron a suavizar un poco las críticas luego que pasara esta iniciativa al Senado. Sí, mira, más que suavizar las críticas, se han ido incorporando los elementos que hemos ido solicitando. Todavía hay temas que por ejemplo, la extensión de los subsidios, por ejemplo, el tema tributario, ¿no es cierto?, de mantener la tasa del 10%, después hacer un incremento gradual. Y todavía quedan ciertas indicaciones vinculadas principalmente a deudas históricas con entidades del Estado que falta ir regularizando y que todavía le parecen a muchas pequeñas y medianas empresas en su historial y que les impide acceder a financiamiento. Lo que se conoce como olvido financiero. Claro, exactamente. Que, olvido financiero no es perdonazo, pero muchas veces algo que ya está prescrito, si te sigue persiguiendo, al final termina siendo un problema de algo que ya no existe, pero sigue siendo problema. Entonces, es por ahí que nosotros hemos ido tratando de ver opciones que le permitan hacerle más llevadero este incremento de costos, que al final, en los estudios que hemos estado viendo de distintas entidades, es de que el costo laboral le va a terminar subiendo entre un 25 y un 27% a las empresas, lo cual no va acompañado con un incremento de ventas ni un incremento de productividad.
Ahora, ¿cómo califican también los montos de los subsidios? Entiendo que ha sido también uno de los puntos críticos que han visto ustedes de manera más crítica, pero de todas formas, una vez que pasó este proyecto al Senado, lo calificaron como uno de los puntos a mejorar. Indican aquí que obtuvieron también el compromiso, por ejemplo, del ministro Marcel para mejorar dichos montos de los subsidios en el Senado. ¿Cuál es su expectativa en la tramitación ya en la Cámara Alta? A ver, yo esperaría que principalmente las empresas que son las que mayoritariamente pagan el salario mínimo, que no son las grandes ni las medianas empresas, sino que las pequeñas, que por lo menos se considere un subsidio de un 100% de este incremento. Porque hay que pensar ¿Para las pequeñas, para las micro, pequeñas y medianas empresas o solo para las micro, o para ir entendiendo mejor su postura? Perdona, para las micro las micro y pequeñas, que son las que concentran la mayor cantidad de trabajadores en un régimen de salario mínimo. Y también son las que contratan mucho joven, que también vemos ahí que es un segmento que, si no se aborda de buena manera este alineamiento de incentivos y subsidios, puede empezar a tener su primera incursión laboral en la informalidad, y que es algo que nosotros hemos discutido y hemos peleado mucho porque se promueva con todos los mecanismos posibles la formalización del trabajo. Es ahí donde al final termina habiendo no solamente problemas de precariedad laboral, sino que también problemas de pensiones, problemas de lagunas, etcétera. Entonces creemos que el mecanismo de subsidios tiene que ser tal de que no promueva el que el próximo trabajador que yo contrate como pequeña o microempresa sea informal, sino que tenga todos los incentivos a hacerlo formal. ¿Qué otros aspectos de este proyecto consideran ustedes que aún pueden ser mejorables en la tramitación en el Senado a través de la presentación, por ejemplo, de indicaciones? Mira, yo creo que un tema que es importante también es el dejar de alguna manera vinculado no solamente a ciertos parámetros de actividad económica, sino que también es muy importante aquí el tema de la inflación. Al final, esta discusión puede ser una discusión sin fin si que nosotros mantenemos tasas de inflación por sobre un cierto monto, ¿no? Y eso es algo que yo pienso y pensamos que sería positivo incorporar algún gatillante de revisión de subsidios si es que la inflación llega a ciertos números, digamos, ¿no? Porque al final, más allá de 500, 400, 600 mil pesos, lo que importa es cuánto compra, el poder adquisitivo del salario. Y eso, el principal enemigo de eso es la inflación. Entonces, si aquí la inflación se dispara, esta conversación de salario mínimo probablemente es algo que va a ser recurrente de manera permanente. Lo que nosotros queremos es decir, oye, dentro de ciertos parámetros, este es el salario que se definió, y mientras no ocurran tales o cuales cosas, esto se mantiene como se mantiene, y si se dispara la inflación, por ejemplo, arriba de cierto monto, deberíamos revisar el tipo de subsidio que le podemos entregar a las pequeñas y medianas empresas. Claro, porque igual hay que considerar que esta iniciativa contempla, por ejemplo, el mecanismo de protección que se activa si es que se cumple al menos una condición de las siguientes: el bajo empleo o la variación negativa de crecimiento. ¿Proponen ustedes entonces quizás agregar como una condición más la variación de la inflación para este mecanismo de protección en específico o en otro aspecto de esta normativa propuesta? No, nosotros pensamos que de hecho esas dos indicaciones de la actividad económica y el nivel de empleo son temas que se plantean dentro del diálogo y que varios gremios llevamos a la mesa. Y el tema de la inflación creo que es muy relevante. Si bien uno esperaría que en un entorno de crecimiento y mejorar empleo, a lo mejor la inflación puede estar relativamente controlada, pero también podemos tener situaciones en que un incremento irresponsable del gasto fiscal te lleve a un crecimiento espúreo, pero que se transforme al final en una mayor inflación. O sea, lo vimos en el caso de los retiros, por ejemplo. O sea, que inyectarle una cantidad de liquidez a la economía terminó pegándole directamente a las tasas de inflación, que al final aceleraron la discusión que hoy día estamos teniendo, que probablemente no habría ocurrido en un entorno de inflaciones de un dígito como teníamos antes.
Ahora, ¿ven ustedes alguna posibilidad de llegar a un acuerdo ya un poco más firme, un poco más concreto con el Ejecutivo para la tramitación de este proyecto en el Senado? ¿Y Sí, qué yo aspectos pensaría, mira, faltarían quizás para ello? ¿Están dispuestos a ceder quizás en alguno de los aspectos, por ejemplo, en el tema de incluir la inflación como uno de los factores, o quizás en que el subsidio que ustedes plantean que quizás pudiera llegar a un 100% en el segmento de las micro y pequeñas empresas, quizás no llegar al 100%, quizás un poco menos? ¿Cuánto están dispuestos a ceder y cuán cerca creen ustedes que están de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo? yo creo que la disposición a perfeccionar esto no se trata de que cuando uno gana el otro pierde. Aquí es que el proyecto sea lo más robusto posible, de manera que ya algo que la decisión original no estábamos de acuerdo, ¿no? de terminar definiendo algo entre cuatro paredes sin incorporar desde el minuto uno a los que van a estar pagando esto, que son las pequeñas y medianas empresas. Pero dado que en eso se avanzó, lo que nosotros estamos hoy día apoyando es hagamos un proyecto mucho más redondito, ¿no? Un proyecto que incorpore las indicaciones y proteja a la mayor cantidad de empresas que pueden verse afectadas. Pero aquí, como te digo, no es aquí un gallito de quién gana y quién pierde. Hagamos algo potente por el país, porque al final del día yo creo que tanto al gobierno como a nosotros, como a todos los otros gremios les interesa que tengamos crecimiento, que tengamos ojalá mejores empleos y que ojalá en un futuro ni siquiera fuera discusión del salario mínimo, que ojalá todos ganaran más que el salario mínimo. Pero por eso para nosotros es importante que estos proyectos se enriquezcan con este diálogo que siento que ya estamos teniendo con muchos parlamentarios. Ahora, si es que el proyecto, como está hoy en día, como está presentado actualmente, y considerando también las indicaciones que ya se plantean presentar en su tramitación en el Senado, por ejemplo, considerando los montos del subsidio entre mayo y agosto de este año para microempresas de 45.000 pesos, pequeñas de 29.000, medianas de 14.500. ¿Cuán viable creen que sea a ustedes, como está hoy en día el proyecto, aplicar este proyecto si es que se materializa, si es que ya se transforma en ley de aquí en adelante en su tramitación en el Senado y en su tramitación legislativa, en definitiva? ¿Cuán viable creen ustedes que sea y cuánto les puede llegar a afectar si es que se mantiene el proyecto como está hoy en día? Pero yo creo que esa es una de las variables importantes en el proyecto. Y nosotros lo que hemos sostenido es de que los montos y tiempos del subsidio son probablemente insuficientes, sobre todo en un contexto en que se está pensando que incluso se puede caer en una etapa, en un periodo más recesivo. Entonces, ese es un tema. Y el otro tema es lo que mencioné hace unos momentos, que es que nosotros vemos que no solamente esto va a incidir o puede incidir en el crecimiento del empleo por el alza de costos, sino que vemos como un tema muy preocupante la promoción de la informalidad con este tipo de políticas. Entonces, es importante que aquí no se trata de que pedir subsidios por pedir subsidios, sino que se trata de que políticas públicas no distorsionen las decisiones de contratar o no contratar y contratar formal o no contratar formal, que es lo que ocurre probablemente en muchas miles de pequeñas empresas, que al final en vez de contratar a alguien no lo van a contratar, o en vez de contratarlo formal van a terminar contratándolo media jornada informal, y eso le hace muy mal al país, le hace muy mal a la economía, le hace muy mal a las pequeñas empresas, le hace muy mal a todos. A su juicio, ¿por qué se promueve la informalidad, Jorge? Porque, mira, porque es bastante lógico. Primero, en Chile tenemos hoy día cerca de un 27-28% de informalidad. Pero cuando tú tienes un local, vende comida, vende ropa, un pequeño comercio, y probablemente necesites el contratar a alguien más, cuando tenía a lo mejor una estructura salarial en que tenía un salario mínimo y ganaba por comisiones, por ejemplo. Hoy día eso se te hace, el pensar en contratar a lo mejor a otra persona más, y dices, oye, lo voy a pensar dos veces. O a lo mejor, si la contrato,
Sí, lo voy a contratar, pero mira, te voy a pagar en negro porque no puedo pagarte el salario total, así que te contrato media jornada y te contrato en negro y te pago comisiones. Entonces empieza a enredar todo. Y la otra vez, de hecho en el mismo estudio que se presentó la informalidad en Chile, uno de los temas que era muy relevante era que cuando un joven entra a trabajar y su primer trabajo es formal, la probabilidad de quedarse en la formalidad es mucho más alta y cuando su primer trabajo es informal. Y nosotros, como ASECH y como los gremios que hemos estado participando en esto, vemos que la informalidad no solamente tiene consecuencias vinculadas, ¿no es cierto?, a muchas veces a contrabando, todos los problemas de seguridad que nosotros conocemos, sino que también a que tú te mantengas en una situación precaria en el mediano plazo. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Ojalá que todos los que entren a trabajar entren con un trabajo decente, entren ganando lo que tienen que ganar, pero además que tengan sus leyes sociales, que tengan sus disposiciones, que puedan entrar como Dios manda al mercado laboral. Jorge, esto probablemente se lo hayan consultado antes porque se conoce ya desde hace algún tiempo que por parte del Ejecutivo se iba a intentar adelantar este plazo para llegar a los 500.000 pesos como sueldo mínimo. ¿Cómo lo toman ustedes como gremios de micro, pequeñas y medianas empresas que se haya adelantado esto? Usted lo mencionaba, prácticamente 2 años se adelanta este plazo autoimpuesto por el Ejecutivo que es parte también del programa de gobierno con el que el presidente Gabriel Boric llega a la presidencia. Era una promesa de campaña, sin embargo esto se adelanta. ¿Cómo lo toman ustedes como micro, pequeñas y medianas empresas? Lo tomamos mal, esa es la verdad. Lo tomamos como una sorpresa porque, como bien decías tú, esto estaba pensado hacia finales del periodo del presidente Boric. Y por otra parte, ya veníamos de 2 o 3 medidas de políticas públicas que habían sido bastante controversiales en cuanto a cómo se implementaban la reducción de la jornada laboral, el IVA de los servicios y el incremento en las cotizaciones de del 6%. Y todo eso empezaba a alinear elementos que algunos llamaban una tormenta perfecta. Entonces, si a eso le sumamos bajo crecimiento, tasas de inflación que estaban totalmente desalineados con las tasas históricas, la verdad es que a nosotros esto nos dejó bastante descolocados cuando nos enteramos por la prensa. Y eso fue la primera fuente de molestia. Entonces, yo diría que las políticas públicas, para que sean exitosas, primero pensaría que tenemos que involucrar desde el minuto 1 a todos los afectados, no solamente los beneficiados, sino que los afectados. Y por otra parte, el pensar siempre muy bien qué efectos, qué otros coletazos tienen. Porque no se trata de subir solamente el salario mínimo y pensar que esto no va a generar ningún efecto en el resto de la economía. Aquí hay un efecto muy potente que hay que considerar, como decía recién, en los jóvenes y en el empleo femenino. Que normalmente el empleo también que hace es empleo a jornada parcial, donde también se ve afectado. Entonces, a veces por hacer las cosas apuradas y por tener el apuro de anunciar esto el 1 de mayo, terminan haciéndose políticas públicas que no necesariamente benefician a quienes queremos beneficiar. ¿Tienen planificado, pensado algún encuentro, alguna reunión con representantes del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Trabajo, por ejemplo, para intentar llegar a acuerdos, considerando que pasa esta iniciativa al Senado, el proyecto de salario mínimo pasa al Senado, se va a tramitar ahí, se van a presentar también indicaciones y considerando también que ustedes tienen la inquietud de aumentar los subsidios, al menos para las micro y pequeñas empresas? Sí, mira, no hay, por lo menos hasta ahora, digamos, yo no he tenido ningún tipo de comunicación formal, pero la disposición a diálogo está, y la comunicación con bancadas parlamentarias y con parlamentarios es permanente. Para ellos también, para el Parlamento es muy importante que las políticas públicas sean políticas públicas robustas y que sean políticas públicas que beneficien a quienes queremos beneficiar y no perjudiquen también en demasía a quienes terminan pagando estas decisiones. ¿Y cómo califican también, por último, Jorge, la gradualidad planteada para esta iniciativa? 1 de mayo de 2023,
aumento a 440.000 pesos, 1 de septiembre a 460.000 pesos, para luego terminar el 1 de julio de 2024 con este aumento de 500.000 pesos, que ustedes ya conocemos su visión respecto a este adelantamiento, por llamarlo de alguna forma, del plazo para terminar con los 500.000 pesos. Y también se considera este aumento de carácter excepcional si es que la variación del IPC hasta diciembre de 2023 supera el 6%, y en ese caso aumentaría el 1 de enero de 2024 a 470.000 pesos. ¿Cómo califican la gradualidad propuesta, que también es un aspecto común con otras iniciativas que van también relacionadas con empleo, con trabajo, con las empresas? Por ejemplo, la ley de 40 horas, que también presenta esta gradualidad. ¿Cómo califican este aspecto que ha sido la tónica en estas últimas iniciativas presentadas por el Ejecutivo? Bueno, yo creo que es muy importante que estas medidas, que sobre todo cuando tienen un impacto tan fuerte en las estructuras de costos de pequeñas y medianas empresas, que se hagan de manera gradual. O sea, más allá de que si pueden ser 3 meses más, 3 meses menos, pero sí que la implementación y la bajada sea gradual en el tiempo. Y creo que eso digamos, viene quizás heredado del proceso de diálogo que hubo en la ley de 40 horas, donde lo que entró y lo que salió fue un proyecto totalmente diferente. Y uno de los temas importantes, y que fue de alguna manera fuente de consenso, fue el que estas cosas no se pueden hacer a matacaballo y hacerlo de una vez, sino que tienen que ir de manera gradual para que puedan las empresas ir ajustando su estructura de costos. Así que desde ese punto de vista la gradualidad es evidente que tiene que ser una de las características de cualquier política pública que tenga estos efectos que pueden ser muy, muy fuertes en la economía. Bien, Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, que tengan un buen fin de semana. Igual.